Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bien, qué gusto saludarlos a todos. Tomo una fotografía panorámica. Ya en la mente ya vi quién faltó. Qué gusto verlos a todos y poder reunirnos una vez más en el nombre del Señor. ¿Están listos para la palabra? ¿Sí? ¿Se va a dormir? Ok, bueno, abra su Biblia por favor ahí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a continuar con la serie Tiempos Peligrosos. Este es el tema número 4 de esta serie, al cual le he puesto el aumento de la maldad. Por eso son tiempos peligrosos, hermanos, porque la maldad va en aumento. Para eso vamos a leer Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, hemos hablado de que ya estamos en los últimos tiempos. Ya no tarda el Señor en venir, hermanos, y entre más cercana está la venida del Señor, los tiempos se vuelven más peligrosos. Dice la Escritura que los tiempos se pondrán a tal grado, tan perversos y tan malos, que los días serán acortados, porque si no, aún los escogidos van a ser engañados. Es decir, aquellos que ya están dentro del reino. No en un sentido de pérdida de la salvación, pero hablando acerca de lo peligroso que van a estar los tiempos entre más se acerca la venida de nuestro Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos y nosotros necesitamos entender y estar preparados para no ser arrastrados por estos tiempos peligrosos, especialmente por la maldad de este mundo. No podemos ser arrastrados por la maldad de este mundo, sino que tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta la 1 que se acabe la enseñanza, 1:40. No, hasta el fin de tus días, hasta que mueras o el Señor venga. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios nos dice que una de las principales características de los últimos tiempos sería precisamente el aumento de la maldad. Un mundo sin gobierno de Dios. La palabra maldad, o la palabra que se tradujo por maldad aquí en Mateo capítulo 24, versículo 12, es la palabra anomía, que se refiere a la violación de la ley de Dios. En su raíz, esta palabra significa sin ley, que es la palabra anomos. Está compuesta por a, que es sin,
y nomos, que es ley. Es decir, nos habla de una vida de anarquía, una vida que se niega a ser gobernada o a tener una forma de gobierno. Esas serían una de las características de los últimos días, de los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Es decir, un mundo que vive sin el gobierno de Dios. Los últimos días serán tiempos peligrosos porque habrá gente sin ley. Habrá gente que se niegan a ser gobernados, pero no meramente a vivir sin leyes humanas o sin gobiernos humanos, gobiernos de hombres, sino más exactamente los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos porque la gente, las personas que están viviendo actualmente en este mundo son personas que rechazan la ley de Dios. Un mundo que está lleno de personas que rechazan la ley divina. Es decir, personas que se rebelan contra la voluntad de Dios y se niegan a ser gobernados por Dios. La gente no quiere ser gobernada por Dios. Por eso son tiempos peligrosos. ¿Cuántos realmente ven que la maldad en el mundo ha aumentado y que esto es lo que estamos viviendo en nuestros días? Por ejemplo, ¿te das cuenta que las personas son más intolerantes y sobre todo más intolerantes al tema de la palabra de Dios? Cada vez las personas quieren hablar menos de la palabra de Dios y los que aceptan la palabra la buscan, pero la buscan a su manera y rechazan la verdad que les ofende. Como lo vimos anteriormente, las personas se dejan engañar cuando el engaño satisface su corazón, los deseos de su corazón. Pero ahorita vivimos tiempos de intolerancia total a la palabra de Dios. Vivimos tiempos en el que se le da muy poco valor a la vida. Las personas matan hasta por una cajetilla de cigarros. Nosotros hace tiempo estuvimos trabajando con los migrantes y los indigentes de aquí de Guadalajara. Por 4 años estuvimos compartiéndoles la palabra de Dios. Ahí llegamos a conocer la forma de vida de ellos, la forma de pensamiento de ellos y las tinieblas en las que se encuentran. Y nos dimos cuenta de que muchos de ellos matan por 50 pesos a una persona. A esos que les llevan comida, ropa y demás, esa gente es capaz de matar por 50 pesos y muchos de ellos lo hicieron. Porque hay un poco valor a la vida. ¿Y qué decir dentro de las iglesias? A los hermanos ya no les importa dividir las iglesias. Los hermanos se rebelan y no le importa dañar el corazón de los demás, dividen iglesia y se van a otra y ya, y causan problemas. Eso también es maldad. A los hermanos ya no les importa calumniar a otros, aunque saben que es mentira, pero con toda alevosía y ventaja salen de sus labios calumnias, chismes, y no les importa dañar la vida, la reputación, el buen testimonio de otros. O incluso aunque sean cosas ciertas, ya no les importa dañar a los demás. Las iglesias están llenas de orgullo, de falta de perdón. Todo eso es maldad, hermanos. Muchos vienen a las iglesias y cantan alabanzas, pero no perdonan en su corazón a otros. Es decir, se niegan a ser gobernados por Dios de lo más profundo de su corazón. Vienen a las iglesias y cantan alabanzas o sirven incluso en las iglesias, pero su corazón está lleno de altivez, de vanidad. Buscan los deseos de este mundo. Se niegan a ser gobernados por Dios. La maldad en el mundo, hermanos, va en aumento. Vivimos en un mundo que está lleno de personas que se rechazan
a vivir bajo la ley de Dios, bajo el gobierno de Dios, y buscan lo suyo propio. Personas llenas de egoísmos, llenas de envidias, y se niegan a quitar de su vida todo aquello que es una deshonra para aquel Dios al cual dicen adorar. Bueno, nosotros no debemos dejarnos arrastrar por este tipo de pensamientos y conductas. Nosotros tenemos que ser gobernados por Dios. ¿Cuántos quieren ser gobernados por Dios? ¿En serio? Todos los días vas a enfrentar circunstancias en las que tú vas a demostrar si realmente quieres ser gobernado por Dios o no. Bueno, eso tú ya lo tienes que poner a la luz de la palabra e ir delante de Dios para ver si realmente estás haciendo lo que Dios te dice y te demanda que debes de hacer en todas las áreas de tu vida. Porque es muy fácil, hermanos, el rechazo al gobierno de Dios. Es fácil elegir entre lo que sí me sujeto a Dios y en lo que no me sujeto a Dios. El mundo vive en el rechazo al gobierno de Dios. Así son los últimos días, los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Se identifica especialmente por rechazar a Dios y su palabra. Ahora, déjame decirte algo. Cuando se rechaza a Dios como rey, cuando se rechaza a Dios como rey y señor de nuestras vidas, automáticamente eso produce una decadencia espiritual y moral en la vida de los hombres. Dice la Escritura que donde no hay dirección, donde no hay profecía, donde no está la dirección de Dios, hay decadencia. Automáticamente eso es un efecto del dejar de lado el gobierno de Dios. Una decadencia espiritual y moral en la vida de los hombres. De manera que entre menos aceptemos el gobierno de Dios por medio de su palabra, entre menos aceptemos la palabra de Dios, mayor será el rechazo que manifestemos a Dios y por lo tanto mayor la decadencia. Por eso ves tú personas que asistieron a las iglesias, pero que rechazaron el gobierno de Dios por medio de la palabra y terminaron en el mundo envueltos en cosas vergonzosas. No porque no hayan podido, no porque simplemente les haya sucedido algo alrededor, no. Porque a veces es que ya no voy porque los hermanos, no. Ante la falla de tu hermano, Dios te da un mandato. Y si tú te sujetas a Dios, tú vas a continuar cumpliendo la voluntad de Dios. No vas a correr. Te vas a comportar como el Rey y Señor de tu vida te dice que te debes de comportar. Pero muchos rechazan ese gobierno y en lugar de sujetarse a la palabra, lo que hacen es que salen de las iglesias decepcionados y terminan vencidos por el mundo y envueltos en muchas acciones penosas que les causan vergüenza. Y después ya se encuentran a los hermanos y les da vergüenza hablar de dónde están. ¿Qué están haciendo? O se llenan de amargura y terminan por desechar completamente a Dios. Pero todo se trata, hermanos, de aceptar el gobierno de Dios o rechazar su gobierno. Nada nos puede justificar en ese aspecto. Fíjense, tenemos el ejemplo claro del rechazo del pueblo de Israel hacia con Dios. Israel fue un pueblo elegido por Dios. Lo eligió para que fuera diferente a todas las naciones de la tierra. Mas sin en cambio Israel rechazó el gobierno de Dios sobre su vida. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? Los que no, pues bueno, léanlo. Es parte de la Biblia. Tenemos el ejemplo de la condición en la que cayó Israel en el tiempo de los jueces.
justamente cuando heredaron la tierra prometida, entraron a la tierra prometida, muere Josué, dice la Escritura, y después de su muerte y de la muerte de toda la generación de Josué, dice la Escritura que se levanta una generación que no conocía a Dios. Pero escuchen, no conocía porque se negó a conocer a Dios. No porque Dios no hubiese obrado maravillas entre ellos. No porque Dios no se hubiese dado a conocer, sino que esta generación no quiso conocer a Dios. No le interesó todo lo que Dios hizo desde que lo sacó de Egipto. Lo tomaron en poco. Así comienza el libro de Jueces. Se levanta después de ellos, después de la muerte de Josué y de toda aquella generación, personas ignorantes de Dios. Ahora, tú puedes leer el libro de Jueces y te vas a dar cuenta de la montaña rusa que vivió el pueblo durante todo este tiempo. Cerca de 400 años viviendo de esa manera, aproximadamente. Entre adorando ídolos, viendo la mano del Señor rescatándolos, otra vez volvían a hacer lo malo, el Señor los perdonaba y los restauraba, otra vez volvían a hacer lo malo y así pasaron casi 400 años. Y fíjate cómo termina el libro de Jueces. Tú puedes leer desde el capítulo 19, 20 y 21, que son los últimos 3 capítulos de Jueces, y termina con la horrorosa historia de un crimen que cometieron los hombres de Gabá, de la tribu de Benjamín, quienes violaron brutalmente a 2 mujeres hasta matarlas, porque se querían acostar con unos hombres, con un levita. La violaron toda la noche a las 2 hasta matarlas. Después de que matan a aquellas mujeres, aquel levita toma su concubina, la parte en 12 pedazos y envía cada uno de los pedazos a las 12 tribus de Israel para levantar una guerra en contra de Benjamín. Una guerra que se lleva a cabo, muere tanta gente que la tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer. Así termina la historia de Jueces. Y ve lo que dice en el versículo 25 de Jueces 21. Jueces 21, 25. Es el último capítulo y el último versículo del libro de los Jueces y dice así: en estos días no había rey en Israel, porque ni siquiera Dios reinaba, hermanos. Dios no tenía ya autoridad sobre ellos. Ellos habían desechado la autoridad de Dios. ¿Y qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso hacían cosas tan perversas como esas. Es decir, lo que cada uno creía que era lo mejor, según sus deseos y sus anhelos. Tengo ganas de acostarme con un hombre, me acuesto con un hombre. Tengo ganas de violar a una mujer, violo a una mujer. Tengo ganas de asesinar, asesino. Esa era la forma en la que el pueblo de Israel estaba viviendo en aquel entonces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, hacían lo que querían, hermanos. Esa es maldad. Hacer lo que queremos es maldad, hermanos. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. El mundo hace lo que quiere. El mundo ha rechazado el gobierno de Dios. La ley de Dios, ya no les interesa lo que Dios dice. Hacen lo que bien les parece. Y por eso el mundo va en decadencia, por eso vemos tanta maldad fuera y dentro de las iglesias.
Tanta maldad. Después de esto, Dios levanta como profeta, el profeta Samuel, un hombre extraordinario de parte de Dios, pero el pueblo de Israel se estaba amoldando a los otros pueblos, a las otras naciones. Y comete otro de los más grandes errores de su vida. Desecha a Dios y pide un rey terrenal, pecador, carnal como ellos. El pueblo de Israel pide rey, lo que significaba que el pueblo de Israel estaba cansado de Dios. Ya estaba cansado de que Dios les estuviera diciendo: sé santo, porque yo soy santo. Actúa con justicia, porque yo soy justo. Llega temprano. No, eso no. Ya estaba cansado el pueblo de Israel de Dios. Estaba cansado de sus mandamientos y dijeron: mejor danos un rey terrenal que sea más semejante a nosotros, que nos entienda más, que no sea tan exagerado. Y desecharon a Dios. Aún a pesar de las advertencias que Dios les dio por medio del profeta Samuel de cómo sería su vida, si continuaban con su actitud de desechar a Dios, de desechar el gobierno de Dios, el pueblo no quiso ir. Y se empecinó en querer ser más como las demás naciones. Hizo berrinche, como un niño que no le dan lo que quieren. Y Dios les concedió el rey que querían. Porque el pueblo, hermanos, estaba empecinado en querer ser como las demás naciones. Cuidado. Cuando el Señor, hermanos, los había escogido con tanta misericordia por ser el pueblo más insignificante de la tierra, los escogió el Señor, los engrandeció, los libró con mano poderosa y con hechos extraordinarios de Egipto, derribó las murallas impresionantes de Jericó, los engrandeció y puso miedo en las demás naciones para con ellos, mas sin en cambio ellos querían ser como las demás naciones. Querían ser como los demás. Cuando Dios los había escogido con la intención de que fueran todo lo contrario, que fueran diferentes a las demás naciones, que fueran distintos a todos los demás sobre la faz de la tierra. Tenían que ser su especial tesoro de Dios. Mas sin en cambio ellos rechazaron su gobierno. Eso es maldad. Y eso termina en decadencia, hermanos. Pasa el tiempo y Dios envía a su Hijo Jesucristo y el pueblo continuó con el rechazo de Dios al rechazar a Jesucristo. Vino a este mundo y dice la Escritura en Juan 1:10 que Él era la luz y que ya estaba en el mundo fue creado por Él, pero el mundo no lo quiso reconocer. Vino a lo que era suyo, dice, pero los suyos, su pueblo no lo recibió. Su pueblo continuó rechazando el gobierno de Dios, aún a pesar de las muchas advertencias que Jesús les dio. Ahí en Juan capítulo 12, versículo 44, fíjate lo que el Señor les dice. Jesús clamó y dijo, Juan 12, 44 al 50, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, porque ellos creían en Dios y creían que había de enviar al Mesías. Mas cuando llegó el Mesías, no lo quisieron porque no era como ellos creían. Así como rechazaron a Dios pidiendo rey, rechazaron también al Mesías que Dios les había prometido. Y el que me ve, ve al que me envió.
Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pero el pueblo rechazó esas palabras. Porque mira, Jesús no vino a hablar cosa nueva. Jesús lo que vino a hablar fue todo lo que ya estaba escrito. Mas sin en cambio ellos no quisieron escuchar y siguieron rechazando a Dios, rechazando el gobierno de Dios. Por esta causa, hermanos, el Señor se abrió camino hacia los gentiles para salvar a hombres y mujeres de todo el mundo, hombres de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio derecho de ser hijos de Dios. A los que sí quieren vivir bajo su gobierno, a los que están dispuestos a sujetarse a su señorío, a su reinado sobre nuestro corazón. A ellos, dice, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios para hacer de todos ellos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para hacer de todos ellos un pueblo que viva bajo su gobierno, bajo el gobierno de Dios, un pueblo que le obedezca, un pueblo que le anuncie, un pueblo que ya no viva para sí mismos, ni para satisfacer sus deseos pecaminosos que lo llevan a la muerte, sino un pueblo que ahora viva para aquel que con su muerte y su resurrección le abrió un camino nuevo y vivo a una vida abundante al lado de Dios. Para eso, no para que rechacemos su señorío y hagamos la misma maldad que hacen todos los demás. Pero la maldad del mundo va en aumento. Y ha llegado a tal grado, hermanos, esta maldad, que no solamente se quedó el rechazo del gobierno de Dios en el pueblo de Israel, sino que ahora vivimos el rechazo de la misma cristiandad al gobierno de Dios. Y cuando hablo de cristiandad, hablo del cristianismo religioso. No la iglesia invisible de Dios, no la iglesia que está conformada por todos aquellos adoradores en espíritu y en verdad, sino la iglesia religiosa. Es la que rechaza el gobierno de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Habrá cristianos que rechacen el gobierno de Dios tal cual como lo hizo el pueblo de Israel? Mira, hay cerca de 2.400 millones de cristianos en el mundo. Eso significa aproximadamente un 32% de la población del mundo. Es decir, casi un tercio de la población en el mundo es cristiana. Se podría decir que vivimos en un mundo cristiano. En todos los lugares donde tú vayas hay cristianos. Ahora, ¿cuántos de ellos, porque dentro de esos 2.400 millones de cristianos estamos incluidos tú y yo? A ver, levante la mano, ¿cuántos son cristianos? Los que no están incluidos dentro de esos 2.400. Bueno, ¿cuántos de ellos estamos siendo gobernados verdaderamente por Dios? ¿Y cuántos somos parte del rechazo al gobierno de Dios? Mira, lo más asombroso de todo esto es que los cristianos ya no quieren saber de Cristo.
Esos 2.400 millones de cristianos ya no quieren saber de Cristo. Está tan desvirtuado el nombre de Cristo que los mismos adoradores de Dios no adoran a Dios, sino que rechazan absolutamente su gobierno. Las personas ya no quieren saber de Dios y no quieren saber de la palabra de Dios. ¿Sabes cómo se le llama esto? Ateísmo práctico. ¿Sabes lo que es un ateo? Sí, alguien que no cree en Dios. Ateo es sin Dios. Bueno, la cristiandad está viviendo un ateísmo práctico. Es decir, personas que dicen creer que existe un Dios, pero están viviendo fuera de la voluntad de ese Dios en el cual dicen creer. Dicen creer en el infierno, que es terrible, pero viven acumulando ira y condenación cada día en su vida. Y eso es lo que vemos en el día a día. Ahora vámonos cerrando en el círculo. Aquí en México, aproximadamente el 97% de los mexicanos son cristianos. Mas sin en cambio no viven como cristianos. Los niveles de violencia suben cada vez más. Como lo mencionaba hace un momento, las personas matan por cualquier cosa, roban, mienten, engañan, fraudean. Hace días, un contacto que yo tengo, un conocido, ahí en mi celular, subía una noticia que a mí me dejó un poco asombrado, porque resulta que una familia tenía un perrito que estaba pasando por una enfermedad en la tráquea, algo así, no recuerdo muy bien, y lo llevó al veterinario. El veterinario lo diagnostica, le dice la cirugía que le tienen que hacer, pero la familia prefiere pedir otras opiniones. Se va a pedir otras opiniones, pasa el tiempo y regresa con el veterinario, pero ya había pasado tiempo. El veterinario lo atiende, le hace la cirugía sale bien, pero a los días a ese perrito le da un infarto y se muere. Y la familia culpa al veterinario de su muerte. Lo difamó a tal grado que lo terminaron matando. Mataron al veterinario, hermanos, por un perrito. Pero son personas que creen en Dios. Esa es la maldad que estamos viviendo el día de hoy. El día de ayer me comentaba mi mamá una noticia de una señora que acuchilló a sus 4 hijos y a su esposo porque Dios le había dicho que lo hiciera. Solamente uno de sus hijos vivió. Esa es la maldad que estamos viviendo, pero son gente que dice creer en Dios, que asiste a las iglesias. Llegué a comprar una crepa, no es pecado, y el de las crepas me decía que en esa semana mataron a 3 jóvenes de ahí de la colonia por robarle su carro. Esa es la maldad que estamos viviendo. Fíjate, hermano, la religión es la mejor máscara de la maldad. ¿Te fijas que aumenta la religión, pero también aumenta la maldad? Por lo mismo, porque la maldad se esconde detrás de una vida religiosa. ¿Cuántos crímenes a través de la historia se han cometido por medio de la religión? O en pro de la religión. Desde las cruzadas, la Inquisición, y aún mucho antes, los cristianos persiguiendo a los que no eran cristianos. ¿Cuántas violaciones? Pastores violando mujeres, niños, sacerdotes violando niños, líderes religiosos
acostándose con muchas mujeres de entre la congregación, y todo con una careta de religiosidad. Adulterios por doquier, manipulación y abusos, todo con una careta de religión, de vida piadosa. Por eso los temas pasados se hablaron de los hombres peligrosos, hermanos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan lo que la piedad produce. En su vida no se ve reflejada la piedad. Robos a baja y alta escala, personas que abusan de otros y los manipulan por medio de la palabra. Todos estos que viven cometiendo todas estas cosas, actos y hechos vergonzosos, asisten a las iglesias cristianas. Forman parte de ese 90 y tantos % de la población en México que dicen ser cristianos, y de los 2.400 millones a nivel mundial. Asisten a iglesias cristianas, sean católicas, romanas, evangélicas, bautistas, luteranas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones o de cualquier otra denominación. Pero creen en Dios. Mas sin en cambio el aumento de la maldad se sigue dando. La maldad sigue aumentando. Ahora, la realidad es que también la maldad ha permeado dentro de la iglesia de Cristo. Porque los que son adoradores de Dios, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, han rebajado sus estándares de vida y han sido muy permisivos en cuanto a lo que la ley de Dios, su palabra, demanda. La maldad ha permeado en la iglesia, y en muchas congregaciones que se dicen cristianas, o muchos que se llaman a sí mismos cristianos, no están viviendo conforme a la santidad que Dios nos demanda por medio de su palabra. Abraham nos habló la semana pasada acerca de esto, ¿no? Un llamado a ser santos. Muchos no están viviendo como Dios demanda en su palabra. Están viviendo más amoldándose a la maldad de este mundo que adquiriendo un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Muchos cristianos están siendo arrastrados por pensamientos liberales. Participan de cosas pecaminosas de este mundo porque el pastor lo hace, porque el hermano fulanito también lo hace, porque yo leí o yo escuché que Spurgeon fumaba, tomaba y no sé cuántas cosas hacía y era el príncipe de los predicadores. Porque yo leí que Agustín de Hipona era un hombre libidinoso que veía a las mujeres y las codiciaba, entonces yo también puedo hacerlo. Y son arrastrados por la maldad, por la falta de gobierno de Dios. Se involucran en cosas como la mentira. ¿Sí sabías que la mentira es del diablo? En lo absoluto, ni una pizca de mentira forma parte de la santidad de Dios. Mas sin en cambio muchos siguen diciendo mentiras deliberadamente. Mira, yo entiendo que se te puede salir una mentira espontánea. Ay, es que no supe qué decir y le dije esto. Bueno, arrepiéntete porque sigue siendo pecado y pídele perdón a Dios y busca no hacerlo otra vez. Pero mentiras planeadas, hermanos, eso no puede estar dentro de la iglesia. Mentiras estratégicas en donde nosotros nos ajustamos y planeamos toda una vida y lo que vamos a decir, oye, le voy a decir esto para que estés de acuerdo. Eso no existe en la adoración a Dios, hermanos. Eso es maldad, es salir fuera del gobierno de Dios. Eso no puede existir en la vida del cristiano. Cristianos involucrados en borracheras. Es que mientras no te emborraches no tiene nada de malo. El problema está en que sí te emborrachas. Ay, no me emborraché, nomás me tomé un 6 de caguamas. Hermano, ¿qué hace un cristiano involucrado en prácticas del mundo? Ahora, lo más peligroso no es lo que te pasa en ese momento, es lo que eso da pie.
Así como una pequeña mentira da pie a otras mayores, cualquier pecado, cualquier conducta inapropiada, aun cuando todavía no sea pecado, te va a llevar al pecado, a irte fuera del gobierno de Dios, a vivir en la maldad de este mundo. Cristianos involucrados en fornicaciones, en adulterios. Mira, si yo te dijera cuántas personas yo he conocido involucradas en adulterio, paradas en los púlpitos, y pasan años hasta que los descubren o que Dios saca a la luz ese pecado. Y no solamente en los púlpitos, también en las sillas que están frente al púlpito. Muchos que aparentan una vida piadosa y en muchas otras cosas. La maldad ha llegado a tal grado, hermanos, que se normalizan esas conductas en la iglesia y la gente las busca, estas cosas. Hay una falta de temor de Dios, es decir, la gente ya no respeta a Dios, ya no le tiene valor a lo que Dios dijo. Es como cuando un hijo recibe una instrucción de su papá, pero ese hijo decide rechazar deliberadamente esa instrucción. Hijo, por favor, haz esto. Ah, Simón, papá. Y se va. Ah, lo que tú digas. O sí, pero no va. Es lo mismo, se pierde el respeto y el valor a Dios, a su palabra. Y lo peor del caso, hermanos, es que las personas en las iglesias buscan estas cosas. Las buscan lugares donde sean permisivos en las cosas que ellos quieren hacer y aún así les prometan que tienen la aprobación y el respaldo de Dios en sus vidas. Les gusta ser engañados como aquellos hombres a quienes Simón, llamado el mago, engañaba con sus artes mágicas diciéndoles: este es el gran poder de Dios. Y con gusto eran engañados y daban todo lo que tenían, y este mago se enriquecía. Hasta que llegó el evangelio y fueron abiertos los ojos de muchos que querían realmente buscar la verdad. Los que no, continuaron en el mismo engaño, porque los maravillaba, dice la Escritura, con su magia. Del mismo modo, muchos ya no quieren la palabra. Muchos quieren eventos y los hacemos y no se anotan. Por eso cancelamos. Pero es lo que buscan muchas personas: eventos. En las iglesias, eventos, shows, espectáculos, actividades recreativas. Eso es lo que buscan, luces. Los jóvenes, miren, cuando yo era joven, más joven, estamos con un grupo de jóvenes, yo creo que ser en Casa de Oración Centros, no sé, 100 jóvenes, 150 jóvenes. De mi generación, 10 cuando mucho quedan, y de los 10, 5 son cristianos fervientes y los otros 5 dejan mucho que desear. Y muchos se fueron a iglesias donde las luces estaban apagadas, salía humo y luces por todos lados. ¿Por qué? Porque querían experimentar el antro. Y son felices ahí, aunque no estén bajo el gobierno de Dios. Una vez dijo una persona: utiliza medios, estrategias mundanas para atraer a las personas y vas a obtener personas mundanas. Utiliza medios carnales y vas a obtener ovejas carnales. Pero es lo que la gente busca. La maldad ha llegado a tal grado que quieren todo menos la palabra de Dios. La palabra de Dios aburre, hermanos. Algunos se duermen. Mira, cierro los ojos para que no ver cuando le pegas el codazo al de enseguida.
La palabra de Dios aburre. Aburre. Pero no la quieren, no la quieren. Algunos incluso se han llegado a tal grado de maldad que rechazan la inspiración total de las Escrituras. Comienzan a recibir pensamientos como de, no, esta no es la palabra de Dios, contiene palabra de Dios. Estás a punto de irte al mundo, a punto de pecar deliberadamente y con tu conciencia tranquila pensando que esto era simplemente un contexto cultural e histórico. Y sí, contiene buenos principios, pero no es la palabra de Dios. Hay una corriente cristiana que se está levantando, o que se levantó en el último siglo, precisamente diciendo eso. Esto contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Mira, tú rechaza un texto de la Escritura y recházala toda mejor. Pero ten en cuenta que rechazar el gobierno de Dios es maldad. Y la maldad te va a llevar a una decadencia espiritual y moral hasta que te destruya. Eso es lo que va a pasar. Personas que rechazan la palabra de Dios para vivir en la liberalidad de sus deseos, para tratar de empatar los deseos de este mundo con las bendiciones de Dios, porque ni siquiera los deseos de Dios. Quieren las bendiciones de Dios con los deseos del mundo. Muchos cristianos ya no luchan espiritualmente. Muchos ni siquiera han conocido lo que es una lucha espiritual, porque la maldad ha permeado en sus corazones tanto que la palabra de Dios, al leerla, ya no les produce lucha. ¿Sí sabías que la palabra te tiene que hacer luchar contra tu carne? Cuando lees textos en la Escritura en donde Dios te demanda santidad, donde te dice que dejes esto, que dejes aquello, que te comportes como es digno, si eso no produce nada en ti, no estás luchando, eres de los que han sido derrotados totalmente por la maldad del mundo. Hacen subjetiva la palabra de Dios, humanizan los mandamientos de Dios, humanizan los principios bíblicos para verlos como un buen consejo. Y mira, déjame darte un buen consejo. La palabra de Dios no son buenos consejos, hermanos. Son consejos absolutos y eternos. Son mandamientos y principios de vida espiritual y eterna. Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado, dice, son espíritu y son vida. Todo lo que está fuera de la palabra es carne y la carne para nada aprovecha. La iglesia, hermanos, debe de ser columna y baluarte de esa verdad. Si tú eres de los que toman fracciones de la Escritura a tu conveniencia, de aquellos que no creen que la palabra de Dios sea en la totalidad la verdad absoluta de Dios, tú no estás siendo columna y baluarte de la verdad. Tú estás permitiéndote ser arrastrado por el aumento de la maldad de este mundo. Porque tú como iglesia y yo como iglesia necesitamos ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Que tú y yo debemos de ser instrumentos de Dios que sostienen y conservan la verdad. Y esto por medio del testimonio, del buen testimonio que sale de tus labios y el que se refleja por tu comportamiento. Eso es testimonio. Tu vida tiene que sostener la verdad y conservar la verdad tal como ha sido dada, tal como viene escrita. Todo fuera de eso es maldad. Es rechazar el gobierno de Dios. Por eso, desgraciadamente, la maldad en muchas iglesias las ha convertido en cueva de ladrones. Como en el tiempo de Jesús. Esta debería ser llamada casa de oración, mas sin en cambio ustedes la han hecho cueva de ladrones. Han hecho de la iglesia un negocio, un lugar social.
un lugar para cotorrear más allá de crecer espiritualmente, más allá de bendecirse unos a otros, estimularse al amor y a las buenas obras. Es un lugar para socializar. Y no debe de ser así. Lo principal, hermanos, en la iglesia debe de ser la palabra, porque la palabra gobierna las vidas, los corazones, las mentes de los cristianos. Nos dice qué es lo que debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. Y nos capacita para poder dar testimonio en un mundo que está por entero sumergido en la maldad. La palabra tiene que ser suficiente. Cuando la palabra no nos es suficiente, cuando la palabra no es suficiente aún sobre todas las cosas, cuando necesitamos algo más, por más pequeño, por más mínimo que sea, que la palabra de Dios, cuidado, porque entonces estamos entrando en una rebelión contra el gobierno de Dios, contra el Espíritu Santo. Estamos dejando a Dios. Mira, ¿la alabanza es importante? Sí, pero si no hay alabanza, ¿dejamos de ser iglesia? No. Pero muchos, por la alabanza, se van a las iglesias. Entre más llena esté la iglesia, mejor. Si la palabra no te es suficiente, cuidado, hermano. Cuidado, porque tu mirada ya no está puesta en Dios, está puesta en lo que ves, en lo que te satisface visualmente, en lo que te llena las emociones. Cuidado. Yo la otra vez meditaba en eso, porque decía, me voy a subir a cantar yo. Ni modo, dije. Andrés, Iván, ya no. Puros cánticos viejitos. Nada, no se crean. No, meditaba en eso porque estaba viendo unos videos de unas iglesias donde era algo extraordinario visualmente el tema de la alabanza. Es algo, métanse, no se metan, pero se veía impresionante. Instrumentos, orquestas y no. Yo dije, y acá nomás 4. Dije yo, y yo me ponía a meditar en eso, ¿no? Decía, mira, ¿cuánta gente está ahí? Por eso. Porque son conciertos gratis. Conciertos que llenan el oído gratis. Pero no hay adoración. No hay adoración, hay simplemente llenura de los sentidos naturales, pero no espirituales. Y yo me ponía el día que necesitemos algo más que la palabra de Dios, sea lo que sea, ese día estamos cayendo. Estamos dejando a Dios. La palabra tiene que ser suficiente, hermanos. Suficiente para nosotros. Ese es el gobierno de Dios para nosotros. Su Espíritu Santo dirigiéndonos. Mira, ¿tú sabías cuánta sangre tuvo que ser derramada para que tú y yo tengamos la palabra? Mucha sangre, litros y litros y litros y litros de sangre. ¿Cuánta carne tuvo que ser quemada? ¿Cuántos hombres tuvieron que morir para eso? Por sostener, por ser columna y baluarte de la verdad. Porque la sola palabra es suficiente. Mas sin en cambio Dios, a los que adoran a su nombre en espíritu y en verdad, nos permite ir más abundantemente para poderlo adorar en muchas otras cosas y áreas de nuestra vida. La maldad está aumentando. Ahora déjame decirte algo. Al final de los días va a haber un pago para la maldad. Nadie, absolutamente nadie que haya rechazado a Dios y su gobierno en esta tierra va a salir bien librado. Y no es una forma de meter miedo, es una forma de advertencia. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Y dijo, de pecado por cuanto no creen en mí.
para recibir su señorío, su gobierno. El pecado del mundo está en su incredulidad de que necesita el gobierno de Dios. Y que ese gobierno lo obtenemos por medio de Jesucristo. Y finalmente habrá un pago para la maldad. Será condenado. Y nadie podrá escapar por haber rechazado a Dios en Cristo. Nadie. La maldad al final, hermanos, tendrá su recompensa, su paga. Y la paga del pecado y de la maldad es la muerte eterna, por haberse negado a vivir su vida siendo gobernado por Dios. La Escritura nos dice a través del apóstol Pedro que todo, absolutamente todo este mundo será destruido, y por eso Pedro exhorta a los creyentes a vivir de una manera adecuada a los que dicen ser hijos de Dios. Tal como Pablo lo dijo, anden como es digno de ser llamados cristianos. No siguiendo la maldad, no rechazando el gobierno de Dios, no eligiendo qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada, no buscando aparentar el mundo con Dios. Eso es imposible, son enemigos. Sino buscando lo que compete a la vida santa. Abre tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Termino con este texto. Segunda de Pedro 3:10 al 13. El Señor nos dice, hermanos, que la maldad al final tendrá su pago. Y la realidad es que aunque muchos siguen entregando su vida al Señor y se siguen añadiendo a la iglesia invisible de Dios, muchos que estaban con nosotros están saliendo de nosotros. Dice Juan, para que sea manifiesto que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Muchos se están añadiendo a las iglesias con un corazón sincero, pero muchos están saliendo de las iglesias por el aumento de la maldad, ignorando las muchas advertencias de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora, ¿esto es literal o figurativo? Literal, hermano. Esto es literal. Dios va a destruir con fuego todo lo que tú ves el día de hoy. Así como una vez lo destruyó con agua por medio del diluvio en los tiempos de Noé, lo va a destruir, pero dice que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo no deben andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero nosotros, dice, no somos de los que somos arrastrados por la maldad, no. Tú no debes de ser de aquellos en los cuales la maldad va en aumento, que el mundo arrastra fuera del gobierno de Dios. No, nosotros somos de los que esperamos según las promesas de Dios. Esperamos sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esos debemos de ser nosotros. Son tiempos peligrosos porque la maldad va en aumento, hermanos, y está arrastrando
a muchos para sacarlos fuera de las iglesias, para buscar lugares donde haya maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias, que les rasquen el oído, que llenen sus deseos, pero al final todo ello tendrá su pago. Son tiempos peligrosos. Necesitamos estar bien advertidos para no ser arrastrados por este tipo de maldad, por no terminar siendo personas sin ley, personas sin el gobierno de Dios, personas que son ley para sí mismos. Nosotros somos de los que debemos de buscar la voluntad de Dios y permanecer fieles hasta la muerte. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Son tiempos peligrosos, hermanos, porque el mundo está lleno de personas sin ley, personas sin gobierno de Dios, personas que rechazan la ley de Dios, su palabra. Son intolerantes a lo que Dios tiene que decir. Se rebelan en contra de la voluntad de Dios y se niegan a ser gobernados por Él. Nosotros no debemos dejarnos arrastrar por ese tipo de pensamiento. Y por haberse multiplicado ese tipo de personas, van a producir que el amor en otros se vaya enfriando. Ya no van a estar dispuestos al amor. Las personas que deben de sostener la verdad están siendo arrastrados a una vida liberal y subjetiva, de acuerdo a lo que este mundo ofrece y no conforme a la palabra de Dios. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que voltea hacia atrás no agradará a Dios. ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Eres de los que en tu mente o en tu corazón dices qué exagerados? ¿Eres de los que dices sí, pero no es necesario? ¿De los que dicen no pasa nada? ¿De los que le da valor al yo creo, yo pienso o yo siento que debe de ser así? ¿O eres de los que realmente tienen un celo por conocer la palabra de Dios, por aceptar la voluntad de Dios y vivir en esa voluntad? Cierra tus ojos un momento. Maldad, hermanos, simplemente es rechazar a Dios y su gobierno. Maldad es desechar el consejo de Dios, la dirección de Dios a nuestras vidas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que quiere vivir diciendo yo voy a hacer lo que quiera, lo que bien me parece, lo que creo que es mejor, cuando deberíamos de buscar lo que Dios quiere. Le es contado por pecado. La realidad es que el aumento de la maldad se está viviendo
aún dentro de las congregaciones cristianas. Porque mucho dentro de las iglesias están rechazando el gobierno de Dios. Están rechazando la palabra para vivir conforme a sus deseos. Hermano, hermana, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Aquel momento en el que tú deseabas ser gobernado y gobernada totalmente por Dios. En lo que no querías dar ni un solo paso sin que Dios fuera contigo. Que estabas expectante para no salir de la voluntad de Dios. Porque no querías desagradarlo en nada. No dejes que te arrastre el aumento de la maldad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque de eso se trata tu vida. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Aquí estamos, Señor Jesús. Queremos decirte que te amamos y queremos buscarte a ti, buscar tu voluntad. Porque creemos que tú eres el Dios soberano y misericordioso, el Dios de amor que vino a salvarnos, a hacernos su especial tesoro. Así queremos vivir, Señor. Gracias, Señor Jesús. Voluntad aceptaré. Levanta tus manos, iglesia, y dile: tú eres soberano Dios. Tú sabes lo que me hace falta. Tú sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor, con tus manos en alto. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Todo mi ser. Vamos con tus manos en alto, dile: en tus manos, Señor, tómame. Y como el barro moldea mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Una vez más, en tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Y todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile: haz de mí, Señor, lo que tú quieras en mi corazón. Lo que tú quieras, lo que sea tu voluntad, es lo que quiero hacer, Señor. Dile: en tus manos, Señor, tómame. Vamos, iglesia, cántale. Tus manos, Señor, tómanos en tus manos.
como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe yo, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor, y todo lo que estorbe y haz de mí lo que quieras, Señor. Dile, haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí, haz, Señor. Haz de mí, Señor, tu voluntad. Como el barro en tus manos quiero ser. Moldéame, transfórmame, Señor. Que quiero hacer tu voluntad, Jesús. Aceptaré tu voluntad, Jesús. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Aceptaré tu voluntad, Señor Jesús. Señor Jesús. Un fuerte aplauso al Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mí, Señor. Oh, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nuestro Dios es bueno, es misericordioso, y Él quiere una iglesia que se humille y que le busque de todo su corazón. Amén. Pues vámonos con esta palabra, mis hermanos. Hay que ponerla por obra y esforzarnos en la palabra todos los días. Amén. Que Dios les bendiga y que puedan tener una buena tarde con su familia. Estamos despedidos, mis hermanos.